¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital. ¡Qué frío hace! 9,5 a esta hora en la región metropolitana. No va a subir mucho más el pronóstico. Se esperan máximas de 12 grados. Habían dicho 13 más temprano, pero quedan 12 según la actualización que nos dicen ahí los señores del tiempo. Y mañana se espera, hay probabilidad de lluvia también acá en Santiago. Para las regiones están bordando los 20 grados en el norte del país, en Arica e Iquique, con nubosidad también. Así que básicamente no se ve ni un icono de solcito en ninguna parte del país, en el mapa, en este momento. Valparaíso va a tener máximas de también apenas 13 grados, con cielos con nubosidad. Y en el sur, Puerto Montt incluso está lloviendo. Hay viento y lluvia. Puerto Montt en este momento, y va a continuar así por la tarde. Durante la noche debería parar la lluvia, pero con nubosidad. Punta Arenas, máximas de apenas 7 grados para este día martes. Iniciemos el programa. Les tenía una efeméride, les iba a dedicar una canción. ¿Cómo está el chat también de Mesa Central Digital? Un día como hoy, en el año 84, o sea, un 9 de junio del 84, llegaba a los primeros números del ranking, de los rankings en Estados Unidos, Time After Time, de Cyndi Lauper. Así que escuchen esa canción, se las dedico. Ya, iniciamos el programa, vamos con los temas del día. Tenemos hoy la acusación contra el ex ministro Grau. Ayer se presentó y hoy estuvo su abogado conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central esta mañana. Tiene experiencia también su abogado en otras acusaciones. Vamos a revisar lo que dice la defensa del exministro, pero también si podría iniciarse así una temporada de acusaciones. ¿Qué pasa con el clima político en torno a esta decisión que se concreta ayer? Se presenta entonces la acusación. Hace un ratito además se conformó la comisión que va a revisar esto. El libelo. Son 5 parlamentarios, así que vamos a estar contando quiénes componen la comisión revisora de la acusación. ¿Qué más? Vamos a hablar de la mega reforma, por supuesto, porque en paralelo a esta tramitación o esta discusión de la acusación va a ir el trámite de la mega reforma. Ayer le preguntaban al ministro del Interior si él creía que era una mala noticia también para la mega reforma. Entendiendo eso del clima político, cómo lo puede empeorar. Hay reparos también todavía desde el punto de vista de los alcaldes. Vamos a estar conversando sobre eso y los cobros del CAE. Por supuesto que va a seguir siendo noticia. Esta mañana se abordó harto en Mesa Central. Las columnistas lo plano. Estaba Isabel Plata, Tina Clima. Y por supuesto, ayer también habló el presidente. El gobierno se mantiene en una senda bien clara. Acá quienes deben tienen un deber, asumieron un compromiso y ese compromiso se debe cumplir. Y bajo ese punto de vista no hay mucha objeción, es efectivo. Quienes tienen el compromiso deben pagar. Quienes tenemos, me incluyo. Pero hay reparos incluso desde el mismo oficialismo en cómo se ha hecho esto, en que no ha sido muy claro, que quizás no ha sido muy prolijo el cobro que ha hecho la Tesorería General de la República, y hay un debate también en paralelo si esto se excede o no de las potestades que tiene la Tesorería, si está bien hecho. Hay personas que ya han recurrido al Tribunal Constitucional, quienes han recibido estos embargos en sus cuentas personales, en sus cuentas corrientes. Así que vamos a conversar sobre eso. Iniciamos el programa cuando son las 11:10. Bueno, partimos entonces con la acusación. El Partido Nacional Libertario cumplió lo que habían dicho. Más tarde sí, dijeron 3:30 ayer. 10 para las 6 se presentó la acusación. También con patrocinio ahí de los republicanos. Recordemos que en un inicio estaban compitiendo. ¿Quién anunciaba la acusación primero? A través de redes sociales se respondieron los unos a los otros. Como que iban a trabajar en paralelo cada uno en su acusación. No fue así. Los libertarios redactaron un borrador y hubo aportes ahí por parte de los republicanos. Y se presenta entonces esta acusación ayer.
Y dentro de las cosas que decían es que el ministro no cumplió, se hablaba también de expectativas y ahí donde comienza el debate que se abordó esta mañana. ¿Es suficiente que no se cumplan con los pronósticos que tiene un informe para acusar a un ministro de Hacienda? Ayer en Mercurio firmaban también algunos ex ministros de Hacienda que decían si ese va a ser el punto, es mala noticia. Y en la vereda más política, más allá también de lo técnico de esta acusación, desde el Frente Amplio dijeron de inmediato, o sea, si se tramita sale adelante la mega reforma como está, con el Consejo Fiscal Autónomo, que ayer volvió a decir que habían dudas al respecto. Dicen, si la cosa es así, si va a ser así, el presidente que se sienta ahora con la acusación en contra del ex ministro Grau, si antes el Frente Amplio estaba de cajón para que si no se cumplen los pronósticos que hay en torno a lo que va a impactar esta mega reforma, el crecimiento, la generación de empleo, acusar también entonces al ministro Quirós. Entonces, esa es la sensación y el ambiente. Vamos a escuchar lo que decían ayer al momento de anunciar esta acusación, los argumentos que tenían desde el Partido Nacional Libertario en contra del ex ministro de Hacienda. El ex ministro Nicolás Grau faltó a la probidad y a la transparencia al presentar un informe financiero maquillado, inconsistente y además con la advertencia del Consejo Autónomo Fiscal, del FMI y de la propia DIPRES. Segundo, violó la Ley de Administración Financiera del Estado al presentar un informe en donde el déficit y la deuda no calzan, dejando de lado, obviando, más de 10.000 millones de dólares sin ningún tipo de explicación. Tercero, ignoró un principio básico, que es que todo gasto debe estar financiado en el presupuesto, ignorando más de 8 millones de dólares en reajuste del sector público. Y por último, no incorporó el informe de mediano plazo con la ley de presupuesto del año 2026. Bueno, ahí están los argumentos en contra del ex ministro, militante también del Frente Amplio y también desde el Partido Republicano. Lo que decía, por ejemplo, el jefe de bancada del partido del presidente, Benjamín Moreno, dijo: quien las hace, las paga. Cuando una persona oculta números, maquilla cifras, muestra una realidad que no es real para obtener réditos que no les corresponde, se les persigue. Parte de los argumentos que dieron ayer. Ahora, ¿qué responden desde el otro lado? Como les decía, a quienes ya hablan de abrir la temporada de acusaciones constitucionales, que la verdad no se ve como un futuro entretenido para nadie, ni para el Congreso, ni para nosotros que tenemos que aprender de esta terminología. Es bien técnico y en este caso es particularmente técnico porque además se trata de informes, de cifras, de informes económicos, entonces es complejo. Escuchemos lo que decía Gael Jomans desde el Frente Amplio a propósito de esta acusación. Hay un show político que está levantando el Partido Republicano para desviar la atención de lo que debería preocupar si estamos hablando de las proyecciones económicas o incluso de que las cifras calzan. Porque si realmente les importara que las cifras calzaran, se harían cargo de lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo en la tramitación del proyecto de ley de la mega reforma tributaria. La mega reforma que por hacer crecer el bolsillo de los más ricos de este país, no les importa generar un déficit fiscal tremendo a las arcas fiscales. Y eso es lo que quieren desviar. Por lo mismo, yo me pregunto, ¿qué pasaría si el próximo año el ministro Quirós tenga que responder porque sus cifras no calcen con las proyectadas por el Consejo Fiscal Autónomo? Hay que presentar una acusación constitucional entonces. Ese es el precedente que están generando. Tenemos que presentar una acusación constitucional contra el ministro Quirós si es que las cifras no calzan de las que él proyecta y las del Consejo Fiscal Autónomo. Ya. Si no calzan las cifras, entonces dejan ahí la posibilidad de acusar también al ministro de Hacienda. Y ahí es distinto, porque acá estamos hablando con el ex ministro Grau,
él ya no está en el cargo, entonces no se puede destituir. Por lo tanto, lo que queda como sanción es que él no pueda asumir cargos públicos en los próximos 5 años. Y en realidad la mayor consecuencia, hemos visto que muchos de los exministros del presidente Boric lo que han hecho es volver a la docencia, hacer clases en universidades, y eso es básicamente lo que no podría hacer el exministro Nicolás Grau. Ahora, ¿cómo está el escenario? Hay descuelgues en ambos sectores, porque en el oficialismo, al parecer, para que el gobierno, el ejecutivo, visara el ir adelante con esta acusación, era el compromiso de que actuaran unidos, que acá hubiese unidad, que lo apoyaran. Desde la UDI, por ejemplo, no firmaron esta acusación, pero dijeron sí la vamos a apoyar cuando se vote en la Cámara, y básicamente dicen esto va a pasar sí o sí en la Cámara y que defina el Senado. En RN, de hecho hay quienes firmaron la acusación, pero también hay muchos que dicen que no les parece que la acusación sea la manera de actuar, y que lo iban a llevar incluso a una reunión ahí especial para definir cómo van a actuar como bancada. Hay parlamentarios independientes que podrían también marcar la diferencia. El Partido de la Gente, que tampoco tenía una postura clara, también estaría aportando con algunos votos. Entonces hay que ver qué ocurre, pero muchos dicen ya está de cajón de que por lo menos en la Cámara no va a tener problema en aprobarse. Vamos a revisar lo que decía Paula Valenzuela esta mañana en nuestra mesa de editoras. Dedicó su Rat Pack de hoy precisamente a la acusación y el escenario que tiene ahí en el Congreso. Bueno, el gobierno no intentó frenarla, pero la dupla Alvarado-García, los ministros, ha sido clara en transmitir en que esto enrarece el ambiente, sobre todo en medio de la tramitación de la mega reforma. Y el calendario lo confirma. Grau tiene 3 días para ser notificado desde hoy y 10 para presentar su defensa. La comisión revisora tiene 6 días para informar. Si la defensa no se toma los 10 días, podría verse en sala en la misma semana en que se estima podría votarse la idea de legislar la mega reforma en el Senado. Hoy el Mercurio trae una infografía bien dinámica, sí, porque efectivamente van a ser 2 batallas en simultáneo, y por eso es que el PDG y los libertarios ya temen lo mismo que teme Pamela Giles, que la acusación se caiga en el Senado por negociaciones con la mega reforma. Pero el presidente Kast ayer fue enfático y dijo que ambos temas van por cuerdas separadas y que no cree que deba ser la moneda de cambio. Dice que cada cosa se tiene que votar en su mérito. Ahora, mi reporteo... El presidente no le ha puesto ni un óbice a este asunto. No, nada. Absolutamente. Desde las entrevistas que dio en la ronda antes de la cuenta pública, dice que va por cuerdas separadas y que es legítimo que los parlamentarios presenten esta acusación. Bueno, él mismo, su partido, en el gobierno anterior, fue impulsor de varias acusaciones. Mi reporteo dice que al margen de la mega reforma hay dudas en el Senado en torno a la acusación constitucional, sobre todo en Chile Vamos y Demócratas, que lo consideran un error. Ya, efectivamente, entonces podría quedar bien en paralelo. Al parecer la defensa no se va a tomar todo ese tiempo. Tienen, claro, 10 días para definir, para entregar ahí una respuesta. Entonces van a converger la discusión de la acusación y el trámite del proyecto de mega reforma. Patricio Zapata asumió la defensa del ex ministro. Ya ha estado ahí, sé que no es su primer rodeo en términos de las acusaciones. Esta mañana conversó en extenso con Iván Valenzuela sobre el escenario, sobre qué opina también de los argumentos que hay. Dijo que leyó el último borrador, que no le parecen suficientes. Y en torno a la comisión revisora, que también es importante, quedó con una mayoría oficialista. Está Carlos Bianchi, que es independiente, Marcela Hernando, del Partido Radical, Alejandro Bernales, del Partido Liberal, Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, y Joana Pérez, de Demócrata. Perdón, con mayoría de oposición, no oficialista, mayoría de oposición. Queda el sorteo entonces del ministro. Vamos a revisar lo que decía su defensa, su abogado, en torno a lo que pudo ver, ¿no? De los argumentos que hay. ¿Qué pasa entonces si comienza también a acusar a ministros de Hacienda? La ley de presupuesto, y esto es bien importante tenerlo claro, es una norma legal que estima ciertos ingresos. Es una estimación. Y siempre se ha entendido que es una estimación.
Porque tú no sabes si el dólar va a estar, tú no sabes si el litio va a estar como estaba el año 21 o el año 22, no sabes si el cobre va a estar, Exacto. no sabes si a Trump se le va a ocurrir el 28 de febrero atacar Irán y tú hiciste tu informe el 14 de febrero. Claro. ¿Ah? Entonces es una estimación. El día que alguien me diga que vamos a empezar a destituir a los ministros de Hacienda porque se equivocaron con sus estimaciones, la verdad es que se acabó la posibilidad de una política fiscal razonable. Hay Y una en cuestión- segundo lugar, es una autorización de gasto. Tú autorizas un volumen máximo de gasto. No hay ninguna acusación a que se haya gastado más de lo que está autorizado. De hecho, que eso sí sería en la gestión, inconstitucional. eso sería una violación constitucional flagrante. A Balmaceda se le hizo una guerra civil porque sin tener autorización autorizó pagos. De hecho, lo conversaba ayer con el ex ministro Grau. Él me decía, en mis meses como ministro, que fueron poquitos meses como ministro, 7 u 8 meses, Sí, pues. yo entregué una ejecución presupuestaria 2025 donde no gasté todo. No solo no violé la ley de presupuesto del Se año subejecutó, 25, digamos. subejecutó. Claro, ahí estaba entonces la defensa del ex ministro. El calendario cuenta, ya hoy día se da cuenta en sala, se conformó o se sorteó más bien esta comisión revisora. Hay 3 días para darle notificación al acusado, a Nicolás Grau. La defensa entonces tiene 10 días para trabajar en cómo se coordinan. Lo decía Paula ahí en su reporteo, que al parecer no se van a tomar, no va a ser necesario tomarse todos esos días. Después viene el momento en que la comisión debe hacer su informe de cómo ven esta acusación, que no es vinculante con la votación, pero es un insumo para los parlamentarios. Eso sería alrededor del 28 de junio. Y claro, la votación en sala de la acusación, en la sala de la Cámara, debería quedar para fines de junio o inicios a más tardar de julio. Y si miramos cómo va el calendario de la mega reforma, tenemos que la votación en general en la Comisión de Hacienda debería ser el 17 de junio aproximadamente. Para la votación general, siendo también la última semana de junio. Y después, bueno, el trámite de la mega reforma en el Senado es que se vota en general en la sala y después vuelve al trámite particular en las comisiones. Y eso sería todo el mes de julio. Entonces está interesante, van a estar muy en paralelo. ¿Qué decían desde el Frente Amplio? Ayer tuvieron una reunión en la oposición con alcaldes también. Se reunieron esta semana, mañana jueves, pasado mañana. Tienen reunión también con abogados expertos para ver cómo van a reaccionar a esta mega reforma. E insisten también en lo necesario que es escuchar a los alcaldes a propósito de la exención del pago de contribuciones. Escuchemos lo que decía Constanza Martínez sobre la mega reforma, la tramitación. No, hoy día lo que nosotros hemos visto con mucha claridad por parte de los alcaldes es una preocupación muy genuina por la reducción que se está haciendo al Estado y cómo eso va a tener impacto en prestaciones sociales que llegan a las personas. Acá no se trata simplemente de las contribuciones o del Fondo Común Municipal. Acá hay una intención de hacer avanzar una reforma tributaria que va a generar una mayor estrechez fiscal. Bueno, a eso hay que sumar lo que ayer dijo el Consejo Fiscal Autónomo, porque la Comisión de Hacienda están hoy y ayer estuvieron recibiendo a hartos expositores y abrió los fuegos el Consejo Fiscal Autónomo y volvió a decir que los costos fiscales o los menores ingresos directos de las medidas se materializan con una mayor certeza desde el primer año de vigencia, o sea, esa menor recaudación que se podría percibir, o sea, se siente de inmediato. Pero en contraste, dicen desde el Consejo Fiscal Autónomo, los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento van de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre respecto del momento de cuando realmente se materializan los efectos y de la velocidad y magnitud de transmisión hacia el PIB y también hacia la recaudación. Dicen, por lo tanto, en consecuencia, este descalce podría resultar en un valor presente del proyecto de ley distinto y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Vuelven y mantienen entonces lo que habían dicho anteriormente sobre el proyecto desde las 10:30 de esta mañana, que están en la Comisión de Hacienda con ese trámite. Siguen
en trámite. Vamos a escuchar lo que decía el ministro del Interior a propósito del escenario de acusación, cómo podría impactar también en la reforma. Dijo que espera que esto no lleve a un clima de acusaciones cruzadas. Escuchemos lo que decía. El Parlamento es soberano en ejercer sus facultades fiscalizadoras. Uno como gobierno no elige los tiempos en que los parlamentarios deciden ejercer esas acciones. Lo dije tiempo atrás, indudablemente que eso puede afectar el clima del debate parlamentario, pero al final del día a nosotros lo que nos interesa es sacar adelante nuestros proyectos legislativos. La acusación tiene un curso de acción, se presentarán los fundamentos, la defensa hará valer sus legítimos derechos y finalmente nosotros seguiremos trabajando con todos y buscando posibilidades de acuerdo en la reforma de reconstrucción. ¿El gobierno teme que con esta acusación se pueda abrir una temporada de acusaciones constitucionales, esta vez desde la oposición? Bueno, yo espero que no, que la política se defina con otras formas, con un buen debate, y si caemos en una espiral de acusaciones, yo creo que lo único que estamos contribuyendo es a desprestigiar la actividad política. Cuando hay fundamentos, hay que hacerlo. Ya, ahí está claro entonces el escenario. Son las 11:27. Me dio hambre, es la hora del hambre. Está el día para sopaipilla, ¿no? Ya, vamos a saludar al auspiciador y vamos a ir a la pausa. Pero antes, no podemos irnos a la pausa sin decirle nuestro saludo a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com. KOYWE.com. Coihue, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital. Son las 11:32. Les recuerdo que ahí arribita aparece donde nos pueden escuchar también desde regiones, pero acá en Santiago, en el FM, estamos en el 103.3 y en este momento en paralelo está Andrea Rivera, con música también y actualización de las noticias. Y esta mañana partimos el programa, partimos el Mesa Central tempranito con esta noticia en desarrollo, este incendio que afectó una casona en la comuna de Santiago. Son bien impactantes las imágenes. Es un incendio que parte, o sea, estaba de noche todavía, esto ya avanzada la mañana, llegaron cerca de 20 compañías, se emitieron varios llamados. Cuando comenzábamos el programa a las 7 de la mañana ya iban el tercer llamado. Y se habla de un gran edificio en donde residían por lo menos 50 personas. Ocurre lo que conocemos en Santiago, en estos grandes edificios, estas grandes edificaciones, estas casonas. Había subarriendo, entonces residían muchas personas al interior, y el fuego lo afectó de tal manera, son viviendas antiguas, además que generó un derrumbe que dicen además afectó las viviendas de enfrente, dejando atrapadas algunas personas. Durante la mañana se hablaba de 10 personas atrapadas, pero no en el edificio que se estaba quemando, sino que en el del frente. Lograron sacar a las personas ilesas con el trabajo de los bomberos, los rescatistas y los equipos que se desplegaron. Pero se hablaba también de una persona desaparecida. Esto lo dicen quienes residen en el lugar y lograron salir, que echan de menos a una persona que no lo vieron salir, así que van a seguir trabajando. Ya se controló el incendio, no había riesgo de propagación hace ya varias horas. El problema es eso, la cantidad de escombros, el humo, lo que esto genera y cómo se puede también seguir ahora las labores, o sea, con toda el agua también que se utilizó para poder contener el fuego. O sea, era bien caótico lo que ocurría en todo ese sector durante esta mañana. Estamos hablando del centro de Santiago, cercano a Agustinas, en donde hay entonces edificios de larga data. Seguimos al pendiente viendo también las actualizaciones. Las autoridades llegó también hasta ese punto, entendiendo la gravedad del hecho. El delegado presidencial Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, llegó también el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, y conversaron ahí con los equipos, y era de lo que daban cuenta los bomberos. Un despliegue importante, trabajando también con el riesgo de los derrumbes. Por suerte no hay tampoco bomberos heridos, pero 20 compañías asistieron esta mañana, así que vamos a estar al pendiente también de la actualización de, por supuesto, qué pasa con esta persona desaparecida, si hay algo que se pueda conocer pronto. Y esto generó, bueno, además un problema en el tránsito durante la mañana. Se suspendió también las clases de un colegio aledaño. Muy, muy complejo. Y el humo se sentía, o sea, nosotros estamos acá en la radio en Providencia y se sentía el olor a humo hasta acá. Esto ocurre en la comuna de Santiago. Y vamos a seguir avanzando con más información. Vamos ahora a los cobros del CAE. Porque se ha hablado harto durante el fin de semana. Aparecieron estos testimonios que se han difundido en redes, que también han hecho eco los mismos parlamentarios. Hay preocupación. Y de hecho, ayer hubo comité político ampliado del oficialismo. Hoy día hay comité político, o sea, están los ministros solamente, pero ayer había personeros, presidentes de partido, algunos parlamentarios, jefes de bancada, conversando con el Ejecutivo y le dieron cuenta de su preocupación desde la UDI, desde RN, directamente al ministro Jorge Quirós. ¿Cuál es la preocupación del oficialismo? No es que se esté cobrando, comparten la postura del gobierno, que es que acá quienes asumieron un compromiso deben pagar, pero les preocupa que no se haya hecho a quienes se dijo que se iba a hacer. Se hablaba inicialmente de personas que a partir del cobro de la Tesorería General de la República, habrá personas que tenían sueldos sobre los 5 millones de pesos. Apareció luego esta cifra en realidad es para los mayores, para quienes tienen un sueldo mayor de 3,5 millones de pesos. Pero las denuncias que habían, o los testimonios que daban cuenta, la misma gente decían que no tenían sueldos así de altos. Entonces ahí también hay un
una preocupación y ahí dijeron quizás está haciendo esto desprolijo. Diego Chalper, por ejemplo, Guillermo Ramírez. Vamos a escuchar lo que decía el diputado de RN en torno a la petición que le hicieron al gobierno de que se comparte el fondo, pero hay que cuidar también esa forma. Si bien entendemos que evidentemente cobrar deudas pendientes por parte del Estado, especialmente cuando involucran montos muy relevantes y se hace la sumatoria, es un tema central, pero al mismo tiempo nos parece que la prudencia obliga y también la ejecución correcta de la actividad obliga a tener a la vista ciertas personas, que eso significa dejarlas impedidas para llevar adelante sus obligaciones más básicas. Lo mismo hemos planteado respecto del tema puestas en línea. Si bien evidentemente hay un ánimo recaudatorio y de generar mayor ingreso a las arcas fiscales, eso también anima a tener a la vista qué sucede con industrias que en la legislación chilena no tienen asidero y por lo tanto son ilegales. Por lo mismo le hemos hecho ver esos dos puntos de vista. Además le hemos hecho ver al gobierno nuestro interés que en lo que respecta a la ley de reconstrucción, específicamente en materia de contribuciones, podamos abrir esa conversación. Podemos abrir esa conversación. Bueno, ayer otro punto de discrepancia es que cuando se le pregunta al ministro, bueno, acusa recibo el ministro Jorge Quirós y dice, voy a hablar con la tesorería para ver si efectivamente acá pudo haberse incurrido en cobrarle a las personas que no correspondía. Pero dice, menos de 1.500 personas han sido embargadas. Eso sería como un 5% del total que debe. Pero luego la tesorería dice que son más de 1.500 las personas que han sido embargadas. Y además no hay claridad ni por parte del gobierno ni de la tesorería, porque dicen, la mayor parte, dice la tesorería, corresponden a personas con ingresos superiores a los 3,5 millones de pesos. O sea, efectivamente no pueden asegurar que solo le hayan cobrado a lo que se había anunciado. Hay que tener en mente también que más de casi 500.000 de personas debe su crédito con aval del Estado y esto genera un perjuicio de 4 billones de pesos. 4 billones. Y ese es desde ahí viene el raciocinio de tener que cobrar, porque lo que dice el gobierno también, esto implica un gasto y estos dineros los necesitamos también para otras necesidades en educación, no solo la educación superior, sino que también para los más pequeños. Vamos a revisar lo que decían en torno a estos cobros desde el Partido Socialista. La oposición además anunció un proyecto para proteger los dineros en las cuentas de los trabajadores. Hay un parlamentario también que de oposición ofició a la Tesorería General de la República para ver si se pueden impugnar el que saquen todo el dinero de las personas de sus cuentas. Escuchemos lo que decía el diputado Santana ayer. Estamos de acuerdo en que el cobro a quienes tienen una deuda con el Estado tiene que realizarse, pero el cuestionamiento tiene que ver con la forma. Estamos hablando de personas que despertaron de un día para otro con la cuenta en cero, sin plata para pagar el arriendo, sin plata para comer, y lo que contraviene, entre otras cosas, el propio Código del Trabajo en su artículo 57, que señala expresamente que las remuneraciones no son embargables, salvo que superen los 56 UF, que son aproximadamente 1.600.000 pesos, cuestión que fue ratificada ya el 2024 por la Corte Suprema y por lo tanto estamos en presencia de una nueva ilegalidad en su forma de actuar por parte de la Tesorería General de la República. Fíjense que hace algunos años atrás, algunos decían que con mi plata no, y los mismos que señalaban con mi plata no, hoy día parece que creen en con mi plata sí, es decir, cuando se trata de resguardar la remuneración, cuando se trata de resguardar los ingresos a industrias tan poderosas en nuestro país como lo son las AFPs, parece que con mi plata no. Pero cuando se trata de tocar y de embargarle el sueldo a estudiantes y a trabajadores, parece que con su plata sí. Bueno, el diputado ahí mencionaba dentro de su argumento este artículo, ¿no? de la Constitución, del Código del Trabajo que asegura que los sueldos deben mantener ahí un carácter jurídico sin importar el medio de pago, por lo tanto no se puede embargar. Y eso es lo que además van a modificar. Quieren el proyecto de ley que anuncian desde la oposición, Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido de la Gente, es precisamente hacer esas modificaciones para que no se pueda embargar el dinero. Y se llama el proyecto Sueldos Protegidos.
Vamos a ver cómo avanza, porque otro de los debates que hay en expertos ahí, desde el punto de vista más legal, es precisamente eso. ¿Es legal o no lo que está haciendo la tesorería? Hay quienes dicen, efectivamente, sí, porque como la tesorería es acreedora de la deuda del CAE, esto pasa a ser un crédito fiscal, por lo tanto, pueden tomar esta potestad. O sea, está la herramienta, hacen uso de ella. Eso dice una parte. En la otra vereda, hay quienes dicen que mediante una instrucción que es ministerial, se transformaron las deudas del CAE, que son civiles, en obligaciones tributarias. Y por eso es que la Tesorería General de la República puede embarcar. Y que ahí se estaría pasando por encima de la Constitución y de otras garantías que tienen los ciudadanos. Hay 6 personas que han puesto ahí han recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar estos embargos en sus cuentas. Esto todavía no ha sido admitido por el Tribunal Constitucional, por lo tanto tenemos que esperar a ver también cuáles podrían ser los fallos. O sea, si se admiten estas acciones legales, es importante también lo que resuelva el Tribunal Constitucional, porque va a sentar un precedente y va a dejar claro también si hay o no legalidad en estos cobros. Nos vamos a quedar al pendiente. Esta mañana, por supuesto, esto también lo abordó nuestras columnistas. Estaba Tatiana Clima e Isabel Pla, hablaron al respecto. Escuchemos lo que decían. No quiero criticar el legítimo derecho y el deber que tiene quien debe de pagar, ¿ya? Partamos por ahí, porque si no, no tenemos punto de análisis. Pero lo que me pasa es que creo que nuevamente ha habido un tema opaco en la comunicación de cómo se ha llevado a cabo el proceso. Y voy a ir con cosas que han sido objetivas. El 23 de abril, la Tesorería saca un comunicado de prensa diciendo que va a comenzar con los embargos a todos aquellos, que son cerca de 1.340 casos, cuyo sueldo es superior a los 5 millones de pesos. ¿Ya? El 23 de abril la cifra oficial sigue siendo 5 millones de pesos. El 5 de junio la prensa sigue reproduciendo que el criterio son los ingresos 5 millones de pesos. Del 5 al 7 de junio estallan las denuncias de cuentas vaciadas a gente que ganaba menos de eso. Y recién ayer el viceministro Alvarado y la Tesorería sacan un comunicado de prensa diciendo que en realidad los embargados son de 3,5 millones para arriba. Pero además hemos sabido que han sido embargados gente que gana... Bajan el umbral. El umbral sin haber... O sea, comunicado ya estallada la crisis, ¿no? Pero también hemos sabido de gente que gana menos de 3,5 millones de pesos a través de las redes sociales que han sido embargados. Hay una cantidad muy significativa de deudores de un préstamo que se hizo con aval del Estado, que cuando ese deudor no lo paga el Estado, ¿cierto? El Estado paga 500 millones de dólares al año a los bancos para poder suplir la deuda que no están pagando los deudores CAE. El número de deudores y la mora aumentó, los morosos aumentaron en los últimos años con la promesa, ¿cierto?, de que se iba a condonar el CAE, y es una promesa que hizo reiteradamente el gobierno del presidente Boric. Y eso naturalmente generó, ¿cierto?, disuadió a mucha gente de pagar. Quedó como no voy a pagar si lo van a condonar. Entonces, primero, ese es un tema, aquí está, es una deuda que cuando no se paga a los bancos la tiene que pagar el Estado, o sea, la pagamos todos nosotros y se pagan 500 millones de dólares al año en promedio a los bancos. Segundo, el gobierno hizo un llamado hace 3 meses, me parece que fue primera o segunda semana de gobierno, llamó a los morosos, todos saben los que están morosos, excepto aquel grupo que tú mencionaste, Iván, temprano, que son aquellos que se olvidaron que tienen una deuda total o parcial y que se perdieron en el camino, las notificaciones. Pero probablemente son los menos. Pero se hizo un llamado, por lo menos a viva voz, públicamente, a repactar, ¿cierto?, la deuda. De hecho, más o menos 30.000 personas lo han hecho. Se han acercado a la tesorería y han repactado. Y por tanto es muy importante. Yo creo que esto forma parte también, no solamente recaudar más y poder ordenar las cuentas fiscales, sino también de volver a establecer hechos de orden en Chile, que no tiene que ver con los gobiernos, sino que, señor, usted va a comprar, tiene que pagar. Si no me pague, venga de vuelta. Como tú no puedes pedirle un título de vuelta, tiene que pagar. Bueno, ahí estaba entonces, parte del debate. Yo creo que hay consenso, ¿no? En la esfera política de que
si se asume un compromiso, ese compromiso se debe cumplir. Hay que pagar. El conflicto está en cómo y entendiendo que, claro, personas que dicen que quedaron en cero y que tienen otras responsabilidades, que tienen vida, que tienen también hijos, personas que dependen de ellos y quedar en cero para iniciar el mes es una pésima noticia. Ahora, ¿qué va a pasar también? Si lo que se retira, no estamos hablando de un crédito con un aval del Estado, es harto dinero, probablemente no se paga con solamente embargar a esa persona una vez. Entonces, que esto podría ocurrir más veces, va a pasar de nuevo el próximo mes. La Tesorería General de la República también dijo que van a pasar al embargo de propiedades. Se parte con esta liquidez, que es lo más fácil, pero también, ¿cómo se va a llevar esos embargos? Si se debe, no sé, 17 millones de pesos, pensando en un crédito de estudio, se embarga una vivienda completa, se embarga parte de la vivienda. Hay hartas dudas que responder en torno a este tema, pero hay una versión que es clara. Ayer lo dijo el presidente. Acá se va a mantener esto porque quienes deben pagar, en eso no hay retroceso. Menciona también, dijo, quizás hicieron caso de otros discursos políticos. Se ha apuntado harto también a cómo impactó en que hayan más de 500.000 personas que deben el CAE, el anuncio, ¿no? O el compromiso que había hecho el gobierno anterior, el expresidente Gabriel Boric, de condonar el CAE. Hoy día revisábamos las cifras y se hablaba de un 52% de deudores y cuando se anuncia esta condonación aumenta al 60 y algo, 61. No es mucho lo que sube, pero quizás algunos también los incentivó a dejar de pagar. Vamos a revisar lo que decía el presidente José Antonio Kast. Y aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió, pudiendo haberlo hecho, bueno, que piense en estos niños. ¿Y se dieron oportunidades? Sí. ¿Se les dio oportunidades a las personas que tenían altos ingresos? Se les dio y se pusieron al día. A los que tenían ingresos medios también. Y a los otros se les dijo, venga a hacer un convenio. Pero acérquese. Veamos a aquellas personas que están diciendo que se les embargó todo, si se acercaron alguna vez a la tesorería o no. Si sabían o no que tenían una deuda. O si escucharon los mensajes políticos, y por eso siempre hablo de la responsabilidad, porque una cosa es el mensaje que voy a mandar a alguien desde la política, pero cada uno es responsable de sus propios actos. Ahí estaba entonces, 11:49, el presidente José Antonio Kast. Tenemos que saludar a nuestro auspiciador. Se me perdió la pauta y la hago yo misma. Aquí está. Vamos a saludar porque atención, a las pymes y también a los emprendedores. Muy pronto llega Voces del Comercio, el nuevo podcast de la Cámara Nacional de Comercio, un espacio para conversar sobre las tendencias y estrategias que hoy necesitan los negocios para crecer, adaptarse y vender mejor. Escúchalo en Tele 13 Radio con el auspicio de Transmac. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 11:50. Estaba leyendo ahí el chat. Vamos a revisarlo a la vuelta porque viene el bloque digital con Daniela Jansson. Vamos a la pausa y volvemos con más.
Iniciamos. Mesa, no mentiras, ya lo iniciamos. Volvemos de la pausa. ¿Qué tal, Daniela Jansson? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cota? ¿Bien y tú? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué tenemos hoy para el bloque digital? Mira, vamos a hablar sobre dos temas. Un tema nacional que ha marcado mucho la agenda desde ayer. Vamos a hablar sobre la vulneración de la privacidad por el caso de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, quien este lunes denunció a través de sus redes sociales que su ex esposo, Percy Marín, habría filtrado imágenes íntimas de ella en su hogar. Entonces, a partir de este caso también surge el debate por la privacidad. No solamente esto generó un debate en redes sociales, sino que autoridades también alzaron su voz en contra de esta situación. Por ejemplo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo que todo tiene un límite, que estamos frente a un delito contra la vida privada e intimidad de la persona, especialmente para quien lo grabó. Dijo también que caiga todo el peso de la ley, muchas mujeres lo viven y debemos frenarlo. También la actual titular de la cartera, Judith Marín, alzó la voz y dijo que condena lo ocurrido. También habló sobre la ley 21.675 que sanciona estos actos. También la exministra de la Mujer, Antonio Orellana, también destacó la ley integral. Dijo que miles de mujeres lo sufren, que hay que ocupar esta ley y que hay que detener en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia. También, por ejemplo, Elin Matei y Carol Cariola se alzaron contra esta situación. Pero quiero que hablemos sobre la ley 21.675 que tanto las autoridades mencionan. Esta ley integral establece un marco legal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres por razones de género. Esto define 9 formas de violencia, esto lo hemos hablado ampliamente en TLTC Radio, pero siempre es bueno recordarlo. Las 9 formas de violencia que destaca esta ley en la física psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, también violencia en el trabajo y la gineco-obstetra, ¿ya? Y reconoce como violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras, ¿ya? Y también incluye las relaciones de pololeo como violencia intrafamiliar, que es muy bueno destacar en esta situación. También las autoridades han destacado que está el número 1455 para quienes se vean involucradas en un hecho muy parecido, un hecho similar,
que pueden también pedir orientación. O sea, si tenemos legislaciones porque esto es recurrente, porque no es primera vez que pasa, porque es algo que se venía dando también, era algo que temorizaba y ocurría mucho en los espacios también de los jóvenes. Sí. El utilizar las fotografías íntimas como un arma en contra de una expareja, y acá es lo que denuncia la senadora. Recordemos que ella está también en un contexto distinto, está siendo investigada a propósito de esto, que son recortaba cosas que van cola, por caminos diferentes. Claro, que ella recortaba como la cola de su funcionario, etcétera. Eso está en otro carril, pero desde ese inicio de esa investigación ella dice que acá hay una intención de destruirla. Ahora apunta directamente en contra de su ex marido, y menciona también que hay una hija en común, y eso también es lo difícil de esta situación. Pero es algo a lo que se enfrenta la mujer, y por eso tenemos legislación. O sea, por eso fue necesario legislar al respecto para poder castigar hechos como este. Exacto, o sea, muy importante esto, sobre todo con el uso de las redes sociales. Mucha gente, muchas mujeres nos denuncian por vergüenza, pero siempre es bueno recordar que hay una ley que las protege, que nos protege, y que también podemos recurrir tanto a la policía, al ministerio, para poder pedir ayuda en esta situación. La senadora quiso hablar a través de sus redes sociales, con un video, no fue a través de un comunicado. Ella habló, ella dijo, así que esperemos que la justicia pueda resolver esto. Y como tú dijiste, claro, o sea, ella tiene una hija pequeña que lamentablemente se va a enterar de esto cuando sea grande, así que ella dice que fue su ex marido. Bueno, también la justicia tiene que determinar si eso es efectivo, ¿no? Sí. No podemos presumirlo o darlo por hecho. Pero acá también lo bueno, Dani, es que hay un apoyo transversal. Sí. O sea, hay una condena transversal a Exacto. que si esto es real, es muy, muy, muy grave. Claro, todo el mundo político, las mujeres de la política, obviamente, o sea, la ministra anterior y la ministra actual de la mujer están condenaron en este sintonía hecho, así que muy bien, y me parece algo a destacar de este hecho tan terrible. Sí. Vamos a hablar sobre otro tema que está marcando en las redes sociales, que es la visita del Papa León XIV a España, una visita que partió el sábado, que se va a extender por una semana. Partió en Madrid y partió con un hecho, puede ser como simpático, que le preguntaron por su equipo de fútbol favorito. Entonces el Papa León dijo que a Robert Prevost le gusta mucho el Real Madrid, pero el Papa es fanático de todos los equipos de fútbol. ¿Y dónde fue el encuentro más masivo con sus feligreses, se podría decir? Fue en el Santiago Bernabéu, donde reunió a más de 70.000 personas. Esto se realizó ayer, a eso de las 7:30 de la tarde de España. Tuvo shows de magia, tuvo shows de música, hubo autoridades, diferentes representantes de las comunidades de la iglesia. Tuvo un discurso de 15 minutos en el cual destacó el rol de los migrantes en la ciudad, en la importancia de acercar a la iglesia a la gente, pero quizás su discurso más potente fue el que dio en el Congreso, momentos antes de llegar al Santiago Bernabéu. Defendió la acogida y la dignidad de las personas migrantes y dijo que la grandeza moral de un país depende de cómo trata a los extranjeros y otras poblaciones vulnerables. Claro, el Papa hace una visita a España en un momento álgido de la política, también con problemas al Partido Socialista Español. O sea, había harto ocurriendo, estaba bien caótico el escenario, entonces llega en ese momento, y veía hoy día en El País decían que venía a hacer amigos, decía el Papa viene a hacer amigos a España, o sea, como que venía también con un mensaje importante. Claro, o sea, obviamente quiso entregar su mensaje político, pero bueno, como podemos ver en las imágenes, fue un show, una fiesta. Parece apertura de mundial. Exacto, le entregaron una camiseta incluso, ya que como el Papa dio este mensaje en el avión, el equipo de marketing del Real Madrid trabajó rápidamente e hicieron una camiseta que le regalaron después cuando lo conocieron, cuando Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, lo conoce, lo recibe en el estadio, le entrega la camiseta, una camiseta que está a la venta y que cuesta 195 euros, que es alrededor de 206.000 pesos chilenos. Luego de este encuentro, que duró alrededor de 2 horas, toda la ceremonia, los cánticos, los discursos, etcétera, después el Papa se fue a descansar y el Papa hoy día llegó a Barcelona, donde se va a reunir con más víctimas de abusos, reunión de víctimas que también inició en Madrid. ¿De abusos perpetrados por la iglesia?
son abusos perpetrados Sí, por la iglesia. sí, por obispos, por curas se dice también. Bueno, la reunión que tuvo con las víctimas fue el lunes, el tercer día de su visita. Fue una reunión a puertas cerradas. Las víctimas plantearon algunas propuestas para ser más eficaz la respuesta de la iglesia a casos tan dramáticos. Algunas víctimas dijeron que el Papa escuchó con atención, que también fue muy cercano, y el Papa también insistió en reclamar un compromiso cada vez más decidido al momento de condenar estos hechos tan graves. El defensor del pueblo, que es el encargado de defender los derechos fundamentales de los españoles, que es una entidad, dijo en un informe del 2023 que desde 1940 más de 200.000 menores en España podrían haber sufrido agresiones por parte de religiosos católicos. Por eso también es un tema tan importante en ese país. Y como tú bien mencionaste también, el gobierno de Pedro Sánchez y bueno, y también la Iglesia firmaron en marzo un acuerdo para indemnizar a las víctimas. ¿Y por qué también es tan importante su visita a Barcelona? Bueno, porque va a continuar también con estas reuniones y el acto central más importante en esta ciudad va a ser cuando visite la Sagrada Familia. Que además se dice que se está terminando pronto. Sí, ese es un cuento quizás de es nunca como acabar, pero se dice, de los Andes. Exacto, así que bueno, también esto conmemora el legado del arquitecto Antoni Gaudí, quien se encuentra en un proceso de canonización por la Iglesia Católica. Lego lanzó hace unos días atrás su Lego oficial más grande y es la Sagrada Familia. Pero eso uno después puede seguir comprando más piezas porque uno no sabe si es que la torre va a tener. Trae una extensión. No, es el diseño como final y es Lego oficialmente el más grande que se puede armar. Son muchas piezas. Me imagino que debe ser carísimo. Debe ser carísimo probablemente. Es precioso y lo lanzan a propósito de como que se están terminando los trabajos de la Sagrada Familia. Así que con estas dos noticias cerramos nuestro bloque. Y recordar también lo que dijimos sobre la ley integral y el número 1455 del CERNAMEG. Importante que tengan siempre ese número a mano, puede servirles a ustedes o a alguien que conozcan. Son las 12:05, se nos acabó el programa, Dani. Muchas gracias por ese bloque y por hablar también de este tema que era importante y hablarlo desde ese punto de vista. Me parece que era muy, muy relevante. Se quedan en la compañía, en la sintonía de Tele 13 Radio, en el 103.3 en el FM, en nuestras redes que ven ahí en pantalla, en nuestro sitio web tele13radio.cl. En Spotify quedó la conversación. El abogado del exministro de Hacienda estuvo esta mañana en Mesa Central. Está interesante escuchar también ahí esos argumentos y por supuesto nuestra mesa de editoras y nuestros columnistas también quedan allí. Que tengan un excelente martes, un buen resto de jornada y prepárense para la lluvia mañana. Se viene. Chao, chao.